Pues a continuación nos vamos a nuestro vagón de cola, donde ya nos espera María José García. Buenas tardes, María José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ángel y David. ¿Qué tal estáis? Muy Muy bien, bien. bienvenida a Factor Ferroviario. Lo primero de todo, cuéntanos, ¿quién es María José? Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme y por acordaros de mí. Bueno, pues yo soy María José García, soy de Madrid, ¿vale? Estoy aquí en Madrid ahora. Llevo como veintitantos años, 23, 24, desde 2000, trabajando en el sector ferroviario y estudié físicas. Yo soy física de formación, pero luego el sector ferroviario me adoptó en su seno. Desde el año 2000 sí que empecé a trabajar en TIFSA. ¿Y Y cómo fue esa desde... llegada? ¿Qué fue lo que te hizo clic para entrar en el sector ferroviario? Pues muy buena pregunta. A ver, yo estaba haciendo una especie de predoctorado en el Instituto de Magnetismo Aplicado, que es un centro de investigación que pertenece, creo que a DIF y a Renfe, que está por ahí por Las Matas, al lado de Talgo, ¿vale? Entonces, bueno, empecé ahí a hacer el predoctorado, pero bueno, las posibilidades de conseguir becas estaban, yo soy física de materiales y estaban complicadas. Entonces, en aquel momento estaba despertando o empezando todo el tema de RTMS. Y había un proyecto europeo que se llamaba EMSET, que os sonará a vosotros, que era un poco el primer proyecto donde se desarrollaron los prototipos. Y ese proyecto se probaba, o sea, se probaban muchas cosas en CEDEX y necesitaban gente para trabajar y a través del Instituto de Magnetismo Aplicado, que colaboraba también en el proyecto EMSET, pues me surgió la posibilidad de trabajar para TIFSA. Es decir, el Instituto de Magnetismo Aplicado participaba en el proyecto EMSET y conocían a todos los que participaban allí, entre ellos TIFSA, ¿vale? Y TIFSA necesitaba gente en aquel momento para empezar con los temas de RTMS. Y así fue como empecé. Dejé de lado el doctorado, la verdad es que no tuve muchas dudas, sinceramente, y me fui a TIFSA, año 2000. Y luego, desde el 2000 en la industria y recientemente entras en la ERA, ¿cuál es el proceso desde que entras en la industria hasta que llegas a la ERA? Porque a la ERA no entra cualquiera, ¿no? Entonces, Bueno, el proceso, así que, a ver, no es que entre cualquiera, pero es vamos, es de fácil acceso para todo el mundo que tenga la intención, vamos a decir, ¿vale? Bueno, pues yo he estado todavía trabajando fundamentalmente en el sector privado. Y bueno, pues he tenido experiencias muy buenas, mejores, peores. Pero bueno, ya me apetecía desde hace tiempo probar un poco el sector público, ¿no? Y las ventajas que ello comporta. Entonces, tengo muchos amigos y conocidos, gente que tú conocerás también o que vosotros conoceréis, de Adif, de Renfe, de Ineco, que trabajaban allí. Y bueno, pues conocía un poco lo que se hace allí, su trabajo, las condiciones que tienen, etcétera. Entonces, bueno, los procesos para entrar en la ERA son procesos que son comunes a muchas instituciones europeas, ¿vale? Y a las agencias europeas el proceso es más o menos el parecido para todas las agencias europeas. Bueno, pues la agencia en cuestión o la institución europea en cuestión pues, publica una solicitud de una plaza, un puesto o varios puestos disponibles y tú aplicas a ese puesto. Suele ser a través de herramientas informáticas que tienen ellos ya al efecto, ¿vale? Y hay un proceso de selección. Entonces, los procesos de selección se caracterizan por ser muy transparentes, muy asépticos, porque como al ser empleo público, bueno, pues se tiene que garantizar las oportunidades de todo el mundo, ¿no? Y bueno, ya te digo que son bastante parecidos en todas las instituciones europeas. Entonces, normalmente hay una entrevista personal que te hace un tribunal, ¿vale? Un tribunal de selección. Y en esa entrevista te valoran, te preguntan, hay una serie de criterios sobre los cuales te van a evaluar y que tú conoces de antemano, porque está todo publicado en la convocatoria, ¿vale? Y bueno, pues te evalúan sobre esos criterios que tú tienes que contestar pues oralmente. Y luego también pues hay una especie de examen escrito, ¿vale? Pues sobre el tema en cuestión, ¿vale? Pues si es
Bueno, si se trata de las especificaciones europeas de RTMS o pues te preguntan sobre eso en el examen, ¿vale? Y con todo eso se hace un baremo y se puntúa y a los mejores, a los que mejor han quedado en el proceso de selecciones, a los que se contrata, ¿vale? Y bueno, hay lo que se llama la lista de espera, ¿no? Que es, bueno, pues tú quedas en un orden en esa lista de espera. Los primeros los contratan y tú te puedes quedar en la lista de espera. Esas listas de esperas parecen que no son útiles, pero son una cosa muy útil en las instituciones europeas, porque hay veces que necesitan empleados, necesitan otro puesto y por lo que sea no tienen tiempo para organizar un proceso de selección y recurren a las listas de espera, ¿vale? O sea, que es una cosa que yo pensaba al principio que no valía para nada, pero que realmente es muy útil. Y bueno, pues... Y luego también una cosa que recomendaría yo a la gente es que fueran perseverantes, porque estos procesos de selección de instituciones europeas, bueno, pues no se hace, son como todas las cosas de la vida, no se hacen bien a la primera, ¿no? Entonces, bueno, pues a la gente que esté interesada en trabajar en alguna institución europea, yo les recomendaría que perseveraran, que hicieran varios, que lo intentaran varias veces, porque no te llaman a la primera y no te sale bien a la primera. Entonces, bueno, también es una cuestión un poco de perseverancia. Y una vez que empiezas a trabajar en una institución europea como la ERA, ¿este trabajo ya es de por vida o son trabajos temporales? ¿Se renuevan? ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, es una buena pregunta también. A ver, no soy una experta yo en este tema, porque llevo poco tiempo. Las reglas de funcionamiento de los empleados públicos europeos están todas publicadas en una regulación, ¿vale? Que es pública y es de acceso para todo el mundo. Se llama Staff Regulations y ahí se explica todo el entramado de derechos, deberes y responsabilidades de los empleados públicos europeos. Los empleados de agencias no somos funcionarios de carrera, ¿vale? Los que sí son funcionarios de carrera son los empleados de las DGs, que son como los equivalentes a los ministerios, ¿no? Las direcciones generales. Y su proceso de selección también es diferente, ¿vale? Para que lo sepáis. No es el mismo proceso de selección que seguimos en las agencias. Es un proceso de selección con más exámenes, más arduo, sí, ¿no? Y ellos sí que son funcionarios, es decir, son funcionarios. Los empleados de agencias somos trabajadores temporales, ¿vale? Pero también tengo que decir que la probabilidad de que te hagan un contrato indefinido es bastante elevada, ¿vale? El mecanismo por el cual pasas de un contrato temporal a un contrato indefinido no lo conozco bien y creo que no es igual para todas las agencias. Yo creo que es un poco a discreción de cada agencia. Pero normalmente, por lo que yo he hablado, bueno, conozco varias agencias aparte de la ERA y un poco la impresión que tengo yo es que si tú quieres, realmente no es difícil que te conviertas en un empleado indefinido, finalmente. Y una vez que llegas a ser empleado indefinido, pues ya la diferencia entre empleado funcionario o empleado de agencia, pues ya no es mucha, no hay mucha. Y llevamos un rato hablando de la ERA, pero a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce y no sabe lo que es. ¿Nos puedes explicar qué es la ERA y por qué nace? Sí, la ERA es la Agencia Europea del Ferrocarril. Creo que ahora se llama Agencia Europea, European Agency for Railways. Bueno, le han cambiado el nombre hace poco. Y nace con el segundo paquete ferroviario en el año 2004, pues para ser un poco el ente regulador o que asista a la Comisión Europea en redactar toda la normativa y la legislación en materia de seguridad e interoperabilidad ferroviaria. Yo creo que se constituyó en el 2004, pero empezó sus operaciones en el 2006 aproximadamente. Y bueno, en primera instancia, pues como os he dicho, pues para redactar toda la legislación y la regulación europea en materia de seguridad e interoperabilidad. Sabéis que hay dos directivas principalmente, la de seguridad y la de interoperabilidad, bueno, hay alguna más, la directiva SERA, y esas directivas se desarrollan luego en reglamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues la que realmente asiste a la comisión en redactar toda esa reglamentación es la ERA, ¿no?
Luego, con el cuarto paquete ferroviario, en el 2016 creo que fue, la ERA amplía sus funciones y pasó a ser ya una entidad autorizadora, como una especie de National Safety Authority, pero para toda Europa, ¿no? Que es las entidades que realizan la autorización de vehículos ferroviarios y también la aprobación de los sistemas de seguridad de las compañías ferroviarias, ¿vale? Y eso fue un poco la ampliación de funciones que tuvo ya luego en el 2016. Y dentro de todas esas funciones que desempeña la ERA, ¿dónde entras tú? Tú entras como Project Officer en la unidad de RTMS y telemática. ¿Nos puedes contar un poquito más las responsabilidades específicas de tu área y también las tuyas a título personal?